quisiéramos compartir con ustedes algunas experiencias, pero es siempre un poco intimidante hacerlo frente a tantos líderes aquí presentes con tantos logros que podrían estar sentados aquí con nosotros. Realmente la sociedad es sus historias, así que no es un intento de darle lecciones a nadie, es el deseo de compartir historias. Eso nos hace aliados y espero que esto se convierta gradualmente en un conversatorio en la sesión de preguntas y respuestas y en las conversaciones de pasillo posteriores. Eso además me exime de seguir hablando. Pero quizás también un objetivo principal de esta conversación va dirigida a aquellos de ustedes más jóvenes que están empezando o en el medio de una carrera de logros. Aquellos que todavía no han aprendido lo que no es posible. Esa es la esperanza. Y todo es posible dentro de la ética sana mientras no se pruebe lo contrario. Así que mantenerse en esos imposibles es lo que nos hace avanzar como sociedad. Creo que no invertimos suficiente tiempo construyendo confianza, que es gran parte de la forma de hacer posible lo que parece imposible. Vale la pena empezar comunicando el gran propósito, porque es difícil apoyar una iniciativa si no confiamos en el propósito. Y asimismo es importante y muy eficaz construir un historial de consistencia para que quienes quieren apoyar sepan a qué atenerse y confíen en lo que va a pasar. Finalmente, no invertimos suficiente tiempo explicando la visión de a dónde queremos llegar. Les cuento que en pandemia temprana me tocó llamar a uno de los dueños de Do It Center para pedirle que un sábado en la noche, con todas las calles desiertas, abriera uno de los almacenes para obtener materiales para hacer un prototipo. El prototipo era prototipo de ventiladores por si llegaran a necesitarse. Explicar la razón, el porqué, la importancia, hizo que se abrieran las puertas inmediatamente. Explicar el propósito y la visión son imprescindibles para poder construir confianza, pero al final la columna vertebral sigue siendo la confianza en los individuos que intentan llegar a esa visión. Y con eso me encantaría ahora, para descansar, pasarle la palabra a la doctora de León, compartiendo con nosotros varias de las experiencias que vivimos ya casi a diario en algunas de las tareas que nos encanta llevar adelante. Adelante, Nadia. Gracias, doctor Escobar. Antes de que yo continúe, hay una cosa más que me gustaría que nos pueda compartir sobre esa pregunta de qué es lo que queremos lograr cuando queremos hacer cosas que se vuelvan posibles, ¿no? Parte de lo primero que nos comentó es sobre por qué queremos que eso se vuelva posible, es importante ese propósito.
Y ese construir confianza se hace cuando las personas entienden el propósito de lo que queremos hacer y el propósito personal que tenemos. Y cuando entienden qué es lo que queremos hacer. Pero parte de las cosas que hemos levantado, porque les comento también que lo que les estamos compartiendo no ha sido solamente una síntesis de conversaciones con el doctor Escobar, sino una síntesis de entrevistas con personas que han trabajado con el doctor Escobar, muchas presentes aquí, que me han podido contar las cosas que han aprendido trabajando con nosotros y poder escribir un poco esas cosas, que muchos ya se han volteado y después las han seguido aplicando y extendiendo y seguido aprendiendo. Y una de las cosas que resaltaban es que esa visión es una visión a largo plazo. Con frecuencia estas son cosas que en parte no parecen posibles, porque son esas cosas que decimos, ay, pero eso va a requerir 20 años. No, pero eso es a muy largo plazo. ¿Nos puede comentar un poquito más de por qué esos qués son a largo plazo? Con gusto y gracias por la pregunta. Realmente es un truco simpático, pero muy eficaz. Las grandes ideas, los grandes cambios, son más fáciles cuando no son inmediatos. Cuando intentamos resolver un problema urgente, la mayor parte del margen de maniobra se fumó. No hay tiempo, no hay recursos, no hay aliados, no hay información, no hay conocimiento. Así que aunque a veces parezca irónico pensar en grande, pero a largo plazo abre un montón de posibilidades que no están presentes en el corto plazo. Así que trabajar en grandes cambios tiene esa característica y en cierta forma espero que consideren esta conversación una invitación a involucrarse en grandes cambios. Eso en gran parte es lo que nos une a todos y con todos los cambios que se están dando en nuestra sociedad, en el mundo entero, en nuestro país, involucrarnos en grandes cambios es casi una necesidad de supervivencia. Gracias. Entonces, habiendo hablado un poco de que para hacer estas cosas posibles es importante el porqué de la idea que se quiere hacer posible y cuál es esa idea que se quiere hacer posible. No cualquier tipo de idea no funciona. Yo creo que la carne del asunto está también, bueno, en el cómo. Todos queremos hablar de el cómo, que es la última pregunta en nuestra lista. Y tenemos como dos partes un poco de ese cómo. Una que es continua y aplica a todas las ideas. Y son cosas que tienen que ver con hábitos. De esas queríamos mencionar dos en particular. Una, estos hábitos y estas habilidades interpersonales. Uno era el tema de construcción de capacidad. Creo que todos reconocemos en muchos de los proyectos en los que hemos estado involucrados, muchos de los que están aquí, la importancia de que el proyecto tome vida propia después, de que escale, de que construya capacidad, y muchos de los proyectos en los que ha estado involucrado el doctor Escobar, como las becas de Senacid, que son uno de los que se mencionan mucho por el impacto que ha tenido tanto tiempo después y que a su vez tiene otros impactos, está basado en construcción de capacidad, pero también es a escala chica, ¿no? Yo creo que muchos de los que hemos podido trabajar con el doctor Escobar conocemos la pregunta de ¿te puedo dar un consejo? Seguido del consejo, ¿no? Y no todos los líderes se toman el tiempo de darte los consejos, ¿no?
Entonces la construcción de capacidad es parte en todos los niveles del proceso y es importante. La otra es las habilidades y la práctica y el perfeccionamiento continuo de negociación, de convencimiento, que por supuesto se basan mucho en el porqué. Una idea que tiene un propósito sólido es más fácil de vender, pero... Ahora lo dice con una sonrisa, no siempre es así. Pero creo que todos sabemos que es una habilidad y un hábito que se cultiva y se mejora cada vez que tienes que vender la idea. Esa es otra de las cosas que surge mucho cuando hablamos de las experiencias que hemos tenido con el doctor Escobar y las habilidades que hemos aprendido a desarrollar y en general todas las habilidades de comunicación, ¿no? El otro grupo de hábitos y habilidades son intrapersonales. Por definición, este tipo de trabajo requiere optimismo. Hay un grupo por ahí de optimistas que sabe de lo que estamos hablando, literalmente. Idealismo, incluso. Pero mantener ese optimismo no es trabajo fácil. Y una de las cosas, por lo menos que yo he aprendido y poco a poco mejorado, creo, trabajando con el doctor Escobar, es que además el líder del grupo es como responsable por el optimismo del resto del equipo, ¿no? Entonces, aunque uno se frustre, tratar de que no se le note para que no se te caiga el resto, ¿no? Eso me sigue costando mucho, pero es clave, ¿no? Eso lo hemos aprendido. Y el segundo tema en esas hábitos, habilidades intrapersonales es la persistencia. Creo que todos hemos visto que porque son a largo plazo y porque son cosas difíciles, requieren constante persistencia. Y el último es el autocuidado. Nada de estas cosas se pueden hacer si nosotros mismos no estamos bien. Y creo que estas son cosas en las que también nos apoyamos los unos a los otros, de asegurarnos de cuidarnos unos a otros. Así que esas son cosas constantes, hábitos, habilidades, aplican a todo. El otro grupo de cosas, y creo que es la que más les interesa aprender quizás a ese grupo más joven que empieza a trabajar constantemente con todos ustedes que son más experimentados en la mesa y que han trabajado con nosotros o en otros proyectos, es la estrategia, ¿no? Ok, pero ¿esto cómo se come? Entonces, de esas cosas la hemos agrupado para hablar de cómo evitar las piedras en el camino. Es una de las cosas quizás más importantes. Y el doctor Escobar tiene un dicho que dice con frecuencia, quizás muchos lo reconocerán, de que hay que evitar las cáscaras de banana. Las cáscaras de banana, en lenguaje Escobar, son las cosas que te distraen. Cuando tenemos el enfoque en un objetivo y hay otras cosas que te llaman la atención porque tú también lo quieres hacer. Como somos tan idealistas y tan optimistas y queremos cambiar el mundo entero, de repente por el camino salen otras cosas que, eso también lo quiero hacer. Esa es una cáscara de banana, no te distraigas. Esa es una cosa importante. No dejes que te distraigan las cáscaras de banana. Evitar el risk management es una manera de evitar las piedras. Entonces, dedicamos mucho tiempo a pensar cuáles pueden ser los problemas antes de que los problemas lleguen, qué es lo peor que puede pasar, cómo podemos manejar el riesgo en vez de hacer control de daños después de que sucedieron los daños. Y mantenerse optimista a pesar de que estamos pensando en qué es lo peor que puede pasar, porque lo estamos haciendo para evitar las piedras, ¿no? Y eso es estrategia, pero hay tácticas también que van paralelas, ¿no? Cuando estuve haciendo las entrevistas, las cosas que salían eran como, yo con Julio aprendí a cuidar cada centavo.
lo que es llevar el presupuesto con Julio, lo que es el manejo del tiempo, ¿no? Esas son maneras de prevenir los problemas antes de evitar las piedras, ¿no? Y quizás uno pensaría que porque le dedicamos tanto tiempo a evitar las piedras, es un equipo o una manera de hacer las cosas como sobrecuidadosa, pero en realidad es lo contrario, ¿no? Hacer este tipo de proyectos requiere una actitud que está abierta al riesgo. Realmente tiene que ser gente en los equipos que está dispuesta a enfrentarse al riesgo. Y una cosa que todos estos proyectos buscan, y las muchas cosas que muchos de ustedes están haciendo también, es apuntar alto. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al doctor Escobar decir eso? Estamos buscando apuntar alto porque después, ¿no?, uno apunta acá, pues a veces llegar acá, no, pero si no apuntas allá, vas a quedar todavía más bajo, ¿no? Así que apuntamos alto, siempre eso implica riesgo, porque tratar de llegar allá. Entonces son proyectos que con frecuencia implican cambiar un marco jurídico, modificar un sistema, no es un proyecto chiquito, es a tamaño sistema, ¿no? Políticas completas. Otra manera de nivel de riesgo que muchos hablaban tenía que ver con incidir, con activismo, con involucrarse, con los científicos haciendo lobby político, con los políticos aprendiendo ciencia y con todo el mundo estirándose, ¿no?, más allá de donde normalmente están presentes. Pero, como estamos dispuestos a buscar el riesgo, aunque hicimos todo el trabajo de evitar las piedras, nos encontramos con las piedras. Entonces, ¿qué pasa cuando te encuentras con las piedras? ¿Cuáles son las estrategias que fuimos levantando? Una cosa que el doctor Escobar dice con frecuencia es que esas piedras son las que realmente nos permiten avanzar, porque no es el obstáculo, sino el objetivo lo que te determina lo que hay que hacer posible. No cuando te encuentras con la piedra, es ahí el momento de darte cuenta, tengo que seguir enfocada en el objetivo. El objetivo es lo que me está diciendo lo que hay que hacer posible y no tengo que quedarme enfocado en esta piedra y reajustarme a definirme por pasar esa piedra, sino mantenerme al nivel del objetivo al final. Y usar la persistencia de la que hablábamos para no soltar. Aquí viene una cosa que, como yo también vengo del parte del arte, me encanta, que es la creatividad, pensar fuera de la caja, el pensamiento lateral, que no sea por falta de imaginación, dice el doctor Escobar con frecuencia, que no sea por falta de imaginación que no se nos ocurrió cómo saltar esta piedra. Tiene que haber una manera. Y a veces hay que modificar la idea original, pero hay que pensar una manera, tiene que haber una manera. Y el último punto es que avanzamos hacia ese objetivo, piedras o no en el camino, con una actitud muy Nike. Es just do it. Y hacemos errores en el camino. Yo creo que quizás una de las razones por las que hemos congeniado y hemos podido trabajar juntos bien, y yo no me di cuenta hasta un par de años después, es porque mi área de especialización como pedagoga es el aprendizaje por experiencias. Entonces, en el aprendizaje por experiencias, en el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, uno aprende haciendo. Y la verdad es que la manera en que gerenciamos es así, es igualito. Es avanzar y aprender sobre la marcha. Pedir perdón y no permiso, como decimos con frecuencia. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Eso también lo escuchamos decir con frecuencia. Y hacemos errores, pero cuando cometes un error, stay calm and fix it. Lo que hay que asegurarnos es que aprendemos de los errores y los corregimos. Aprender de los errores es creo que la clave tanto pedagógica como de gestión para poder avanzar. Tenemos que tener espacios, ambientes, y el doctor Escobar lo logra muy bien,
donde hay confianza para no temer equivocarse. Eso lo hablamos en la crianza también, que en la casa queremos que los niños se sientan cómodos para equivocarse. Bueno, así mismo es en nuestros equipos. Esa confianza de que si voy a poder, just do it, tengo que poder equivocarme y va a estar bien. Eso es difícil de cultivar. Y el doctor Escobar lo logra cultivar muy bien en nuestros espacios. Gracias. Para poder avanzar más. Y a este nivel de estrategia, solo los quiero dejar con otro dicho, que creo que todos lo hemos oído decir mucho, que es una táctica. Es que si vas a hacer esto, avanzar así y aprender sobre la marcha, hay que balancearlo con otra cosa, que es lo que no se evalúa no se puede mejorar, ¿no? Entonces, como tú estás avanzando y vas cometiendo errores, también tienes que estar evaluando sobre la marcha para ir mejorando lo que vas aprendiendo, ¿no? Eso es algo que también nos ha enseñado mucho a hacer. Así que eso es un poco un resumen de las cosas que venimos levantando sobre estrategia de cómo hacer lo posible. Gracias, Nadia. Algunos que han trabajado conmigo me han escuchado decir, equivóquense rápido, porque mientras más rápido aprenden. Y creo que aquellos aquí en posiciones de responsabilidad aprendieron también que muchas veces, casi la mayoría de las veces, con logros retadores, el éxito está a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que siempre es la última esquina y que casi siempre hay más de 4 esquinas. Así que esa resiliencia, ese aguante, hace una diferencia enorme entre pensarlo y lograrlo. Realmente, con quienes tenemos aquí presentes, esta es una invitación a involucrarnos en grandes cambios, porque los cambios pequeños son útiles y necesarios, también tienen valor. Pero estamos viviendo en sociedades con problemas profundos que afectan a otros que no conocemos mucho más que a nosotros. Y la especie humana sobrevive junta o perece por separado. Cuando nosotros consideramos grandes cambios, vale la pena pensar en grande y pensar a largo plazo, más margen de maniobra, más profundidad y más efecto. Y siempre hay algo que justifica todo el esfuerzo, los desvelos, las frustraciones y el tiempo que uno invierte. La nobleza del objetivo final, el valor del cambio que estamos proponiendo. La nobleza del objetivo es lo que justifica pedir perdón y no permiso. Eso casi siempre funciona. Y en las ocasiones que no funcionan, siéntanse a gusto que fueron mártires por la razón correcta. Creo que nos encantaría conversar, y eso significa cualquiera que quiera preguntarnos o comentar, bienvenido. Ivonne Torres, de Ciencia en Panamá. Cuando usted dice de esas decisiones que no son a corto plazo, sino a largo plazo y pensar en grande, yo soy producto de ese pensamiento.
200 panameños que se fueron en su administración, becas por mérito al extranjero para doctorado y postdoctorado. Y aquí estamos haciendo patria. ¿Alguien más? ¿Comentarios o preguntas? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Julio, yo sí tengo una pregunta que es un poco personal para ti. Los que de alguna manera estuvimos asesorando externamente al gobierno durante la pandemia, nosotros sabíamos que teníamos un aliado interno que eras tú. La pregunta es más que nada, tiene que ver con tu experiencia personal. ¿Cómo tú dentro del gobierno, sobre todo durante los primeros 2 años de la pandemia, pudiste lidiar con toda la desinformación que había, con todos estos movimientos antivacunas, con la politización de la pandemia, con ver lo que sucedía, por ejemplo, con Bolsonaro en Brasil o con Trump en Estados Unidos, con ver cómo se paralizó la educación por mucho tiempo aquí en Panamá? Pero a pesar de todo eso, a juicio de mucha gente externa, al menos desde el punto de vista sanitario, la pandemia se manejó bastante bien en Panamá, sobre todo al principio, ¿no? Pero ¿cómo tú desde adentro lidiabas con todas estas fuerzas divergentes? Y cuéntanos un poco de tu experiencia personal en ese sentido. Me gustaría conocer un poco más el insight. Gracias, Xavier. Bueno, fue un momento, sobra decirlo, bastante retador para todos en muchas formas. Y recuerden que me tocó ese periodo sin la gran ventaja de contar con el doctor Ortega. Así que yo me dediqué principalmente a hacer valer el conocimiento científico en los consejos de gabinetes y en las conversaciones o mensajes uno a uno con el presidente y otras autoridades. Recuerdo, por ejemplo, la disyuntiva sobre cuán duro cerrar, cuán temprano cerrar y cuánto tiempo cerrar. A lo mejor recuerdas, Xavier, que un día te llamé y te pedí un estimado de cuántas personas morirían si nos tomábamos un día más en cerrar. Estaba en conversación con el presidente, no en ese momento, pero había tenido una conversación con él. El ministro Alexander recordará las conversaciones sobre las complicaciones, el costo, la reacción de la población, la disponibilidad o no de medios para mantener el aislamiento. Bueno, así también me tocó, y creo que al doctor Alexander fue uno a quien le envié un estudio indicando que en la pandemia del 18, aquellas ciudades que cerraron más rápido en Estados Unidos y cerraron por más tiempo, se recuperaron más rápidamente. Exactamente lo que vivimos en Panamá. La realidad es que fue tenso porque a veces, y no menciono nombres, pero el ministro puede recordar, me tocó discrepar lo más elegantemente posible con algunas opiniones de las autoridades en materia de qué era eficaz, qué se decía y qué se daba por sentado. Pero el rol de todos aquellos que tenemos alguna pizca de influencia tiene que ser al final
el beneficio de la mayoría. Yo tengo que reconocer, porque es justo, que el presidente se tomó desde el inicio muy en serio el reto de la pandemia. Tú lo sabes porque estuvo muy en contacto contigo. Nos escuchó a muchos, incluyéndome. Yo llevaba el conocimiento del grupo WhatsApp en que estábamos al presidente, vicepresidente del gabinete, por supuesto en cápsulas de 3 y 4 líneas, porque, bueno, esa es la atención que una figura de ese nivel puede prestarle a algo como esto. Y la realidad es que el gabinete también se portó a la altura en ese tema. Incluso las veces que me tocó discrepar fuertemente, en una ocasión en particular, una de las personas con la cual discrepé me envió un mensaje justo después indicando las razones por las que discrepaba, pero asegurándome que manteníamos el respeto y cordialidad en nuestro trato. Y lo mismo le contesté yo. Esa tensión es buena, pero la verdad es que fue especial para mí poder hacer valer por un momento, aunque pequeño, año y pico, máximo creo, el punto de vista de que la política pública basada en evidencia es lo mejor que nos puede pasar al país. Yo he sido testigo de uno de los mayores milagros y yo creo que nos ha podido enseñar. Para mí una fuente de inspiración. Y me gustaría que pudieses compartir unos 2 capítulos que yo viví de manera muy personal, porque creo que es muy importante en estos momentos poder compartirlos con la comunidad. Y si es posible que nos pudieses aclarar un poquito de lo que es la construcción de confianzas para lograr acuerdos. Una de las principales habilidades que pude notar es cómo lograste que posiciones que eran totalmente opuestas al entrar en una sala salieran prácticamente abrazados a conversar, a caminar y juntos llevar una visión cuando en la entrada era imposible que se pudiesen ver a los rostros. Eso parecía algo imposible y cuando salimos nosotros como equipo dijimos, fue posible. Y lo segundo fue tu visión sobre cómo construir sistemas que pudiesen ser complejos, y hablamos de burocracia, para que pudiesen funcionar. Creo que hay muchas posibilidades todavía por construir, pero la burocracia muchas veces es un impedimento para soñar en cosas que sean imposibles y que queremos hacer posibles. Y si nos pudieras ampliar un poco más sobre cómo hacer posible en aspectos donde tenemos, sobre todo instituciones que parecen muy grandes y parecen caminar muy lento. Bueno, es una pregunta fácil, ¿no? A ver, construcción de confianza, sobre todo cuando la gente se quiere matar y no se puede ver. Creo que fue el sentido de la pregunta. Hay un truco bien simple que casi siempre funciona. Es más fácil ponerse de acuerdo en el gran propósito que en el cómo. Pero en la mayoría de los encuentros empiezan con el cómo por delante y hay mucha adversidad, mucha acrimoniosidad, mucha historia previa, y eso impide darse cuenta que como seres humanos muchas veces queremos exactamente lo mismo. Así que el truco consiste, con la mejor sonrisa posible, llevar a los participantes a soñar ese gran propósito. ¿Cómo sería si ya hubiéramos llegado? Y lo que ustedes quieren y lo que ellos quieren ya está enfrente. Y entonces no tienen que sacarse los ojos por algo que ya no es problema.
mantenernos en eso, no poner a la defensiva, escuchar mucho. Escuchar es imprescindible porque cuando uno dice algo, el que lo recibe lo interpreta según su experiencia, no necesariamente como queremos que lo interprete. Escuchar gradualmente es una forma de entender cuál es la experiencia previa y cómo va a interpretar lo que uno propone o dice. Así que mantenerse en el gran objetivo, escuchando y siendo cordial, hace que los contrarios vayan bajando los escudos y las lanzas y gradualmente empiecen a considerar un futuro posible que no saben o no están de acuerdo en cómo lograr. Una vez que queda claro entre los involucrados que el futuro que se desea lo comparten y es valioso, es mucho más fácil entonces empezar a resolver cada uno de los detalles. En cuanto a la pregunta de mi estilo, supongo, de diseñar sistemas institucionales, tecnológicos o cualquiera a raíz de una conversación que tuvimos. Yo vengo de la cultura del Internet. La frase que usamos es: no creemos ni en reyes ni en varones. Creemos en consenso aproximado y código que funciona. Es decir, muéstrame que funciona y lo compro. Pero para que funcione en el principio de equivocarse rápido, la forma típicamente más eficaz es construirlo por partes. Cada parte valiosa en sí mismo, pero el conjunto mayor a la suma de las partes. Y tomo el ejemplo de Senacid. En lugar de armar una gran ley o un gran esquema de ciencias, nos fuimos enfocando en elementos que de todas maneras son valiosos. Empezamos con las becas porque necesariamente necesitamos talento. El reglamento de becas es solamente un reglamento de becas. Empezamos con los fondos para investigar. El reglamento, la ley que lo permite, se enfoca solo en eso, y el que se enfoque solo en eso hace más simple definir qué se quiere y cómo lograrlo. Y así fuimos poniendo el Sistema Nacional de Investigación, las asociaciones de interés público, etc. Entonces yo me imaginaba una niña que acababa de nacer, iba a la escuela y la agarraba el programa Hagamos Ciencia y avanzaba y la agarraba la Feria del Ingenio Juvenil que empezó el doctor Sánchez, y después iba a entrar a la universidad y le tocaba un profesor universitario que había pasado por la experiencia de investigación, y le tocaba estudiar eventualmente con becarios que retornaron porque había un programa de reinserción. Y así, si tienen cuidado, ven que la vida entera de quienes tienen interés en ciencia encuentra piedras donde apoyarse, y si una se viene abajo, las otras se mantienen presentes. Esa fue quizás la principal experiencia que quise transmitir. Da muy buen resultado, evita complejidad y avanza más rápido. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, ¿alguien más Sí, para acá. participación? A ver, 2 más y cerramos. Brevemente, Hola, brevemente. doctor. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, Nadia, por esta maravillosa Es acá. momento que compartimos en donde nos llevas a pensarnos más allá del día, nos llevas a pensarnos en país. Y uno de los aspectos que quiero rescatar de la introducción que hiciste fue esa invitación que nos haces a pensar en las grandes transformaciones que como sociedad y como país debemos acometer. Esa ha sido la invitación que nos ha hecho. Yo quisiera que nos dieras pistas claras de esas transformaciones que a partir del conocimiento profundo que has logrado en la cosa pública, por así decirlo, tú recomiendas y tú aconsejas que reflexionemos todos al respecto. Gracias. En transformaciones, ¿te refieres a transformaciones sociales, Paulina? Bueno, esa es una pregunta que rebasa mi capacidad de respuesta. Voy a hacer algunos comentarios de cosas que veo que sí pienso que deben cambiar. Una principal es ¿a qué aspiramos? ¿Cuán en serio nos tomamos como país? Experiencia también que probablemente tienen algunos de ustedes líderes, es que uno pasa más tiempo convenciendo a la gente de que pueden y es posible que en ejecutar lo que hay que hacer. Y me atrevería a decir que todavía tenemos que convencer a la sociedad panameña que es posible tener una sociedad egalitaria de primer mundo, que podemos tener la confianza que si nos lo proponemos, la desigualdad social que tenemos disminuye, aunque no desaparezca, disminuye dramáticamente, y que Panamá puede llegar a los niveles de desempeño de los mejores países del mundo. Pero eso tiene que ir acompañado de todas esas esquinas que recorrer hasta que llegamos a ese punto. Siento que a pesar de lo que decimos, no nos gusta conversar suficiente con quienes no opinan como nosotros. Y noto en muchos campos, lo viví en ciencia, lo vivo en educación, lo he visto en materias económicas, en un sinnúmero de áreas, que quienes piensan así se sientan aquí, quienes piensan así se sientan allá, y cada uno interpreta cómo es el otro con lo que ven en televisión o lo que oyen o dicen en las redes. Y la realidad, mi experiencia propia, es que la gente es mucho más compleja y rica de lo que aparentarían sus aseveraciones e imágenes. Y nosotros necesitamos insistir en que tenemos que hablarnos y no dejarnos convertir en mosaicos al lado. Bueno, y fuera de eso, sí pienso que es importante darnos cuenta que el principal problema existencial en el mundo y por tanto Panamá es el cambio climático. El calentamiento global es equivalente a cientos de miles de bombas atómicas que van a caer sobre la Tierra más tarde o más temprano si no hacemos algo. ¿Qué puede hacer Panamá? Como mínimo, elevar la prioridad de intentar comprender y predecir el impacto del cambio climático en el país. Va a ser tan fuerte que mucho de lo demás que estamos hablando va a ser irrelevante si no armamos muros de contención contra ese problema.
todos vamos a terminar de bomberos apagando fuego. Entonces esa sería una buena recomendación. Una vez en el gabinete recomendé un instituto de cambio climático para tal efecto. Aquí es muy bien sabido que usted tiene un buen ojo para identificar a personas sin experiencia que quieran hacer cosas imposibles. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted logra, y aquí en la mesa somos 3, cómo usted logra identificar esos talentos que muchas veces no tienen la experiencia para estos proyectos que parecen ser tan difíciles, pero que al final, digamos que usted termina rodeándose de personas que lo ayudan en estos propósitos? Gracias, Francisco. A mí me encanta trabajar con gente joven que no sabe lo que no es posible. Así que esa es la primera característica. Y hay otro truco que utilizo mucho. Cuando alguien tiene talento, la gente que lo conoce no puede parar de hablar de la persona. Así que yo pregunto, y cuando empiezo a escuchar fulano o sutana, ya sé que voy bien. Esa es parte del truco. Muy bien. Ya una última pregunta acá y el doctor Ortega. Por doctor Ortega. ¿Sí? Adelante. Damas primero. Gracias, doctor Ortega. Buenas noches. Julio, en nombre de todos los científicos de Panamá, quiero agradecerte por ese legado tan valioso que nos diste desde tus tiempos en Senacid y por realmente abrirnos las puertas a muchos y a muchas para hacer ciencia en este país. Así que realmente es un enorme privilegio el estar aquí y decirte gracias porque lo que has hecho por Panamá y por el mundo ha sido extremadamente valioso. Gracias. En esa misma línea, quiero recordar una conversación que tuvimos hace muchísimo tiempo acerca de la inversión que tiene que hacer Panamá en ciencia de su Producto Interno Bruto. Panamá todavía está en un 0.2% de inversión en ciencia y tecnología. Y ha sido un esfuerzo titánico el poder mantener ese presupuesto para precisamente tratar de cubrir todas las necesidades. Y hablaste de cambio climático, y hablaste de que Panamá tiene una experiencia o una oportunidad valiosa. Panamá es realmente un tesoro en biodiversidad y en biología tropical. Y totalmente concuerdo contigo que es sumamente importante que se haga mayor impulso a la ciencia, que podamos trabajar en ello, porque no solamente tenemos el problema del cambio climático, tenemos el problema del agua, que afecta precisamente mucha de nuestra sociedad. Cuéntanos un poquito sobre qué consejo nos daría para convencer a aquellos que tienen el poder de aumentar de 0.2 a 1% la inversión en ciencia y tecnología en Producto Interno Bruto. Y te ríes. Gracias, Julio. Realmente un abrazo fuerte. Es una pena que tengamos aquí al ministro saliente de Economía y Finanzas, pero es una gran fortuna que tenemos aquí un canal directo al ministro entrante de Economía y Finanzas. Así que muy astuta la pregunta. A ver, subir de 0.13% es decir, menos de un quinto de 1%. A 1% es una hazaña que han logrado muy pocos países. Singapur, China, me refiero en una escala comparable a una administración presidencial. Y tiene muy buenos resultados, pero presume que tenemos el recurso humano capaz
de consumir ese 1% en forma eficaz. En Panamá tenemos un gran reto en ese sentido, porque el número de científicos que tenemos proporcional a nuestra población o Producto Interno Bruto es muy bajo. Así que la primera parte de la receta es intensificar el programa de becas, estimulando a más gente a entrar en la carrera de ciencias con el nivel correcto. Y eso requiere no solo relaciones públicas, requiere que el desempeño de nuestras escuelas mejore. Ministra designada, usted sabe el tamaño de esa tarea porque ya pasó por ahí y el honor que nos hace estando aquí presente y poder hablarle directamente. Aunque nosotros elevemos el número de becarios como científicos, nos vamos a encontrar con un problema importante que es la demora en su retorno de inserción. Pero los que tenemos en este momento en nuestro país no están adecuadamente servidos. Tenemos alguna de la gente de más talento y capacidad intelectual de nuestro país trabajando con las uñas, porque en Panamá no tenemos la experiencia de una inversión fuerte en investigación y desarrollo. Así que la segunda parte de la receta es aumentar rápidamente la inversión en infraestructura, insumos y gastos para que esa gente sea mucho más productiva, para que nos enlacen con científicos alrededor del mundo y para que puedan desarrollar lo que aprendieron en las mejores universidades del mundo. Y aunque hagamos eso, va a quedar un déficit que va a ser difícil gastar, un superávit que va a ser difícil gastar porque no hay suficiente gente. Eso se resuelve muy fácilmente. Tomo el monto de 1% que en este momento va camino a 800 millones anuales. Le resto el gasto que sí puedo hacer, digamos 300 millones anuales. Y el resto lo pongo en un fondo fideicomiso que garantice que aunque llueva, truene o relampaguee, vamos a poder seguir financiando el desarrollo de la ciencia en el país. Muy bien. Bueno, cerramos. Julio, hay que desatar el control también para que podamos gestionarlo adecuadamente, y eso es importante. No sabemos quién va a ser el contralor todavía. A lo mejor anda por aquí, no saben. A ver, reflexiona algo sobre gobernanza y poder. Y hace 20 años, cuando estuviste en la CENACYT y pensaste en los mecanismos de control, cediste el poder. Y hemos discutido muchas veces si deberíamos hacer un ministerio y hemos dicho no queremos ser un ministerio. Entonces, esa reflexión de el poder y la gobernanza y por qué controlar al secretario nacional y por qué no ser un ministerio, cómo nos los comemos versus necesito más presupuesto, más poder, más gente y yo tomo las decisiones. Y yo decido qué se hace donde yo estoy. Hace 20 años creaste el modelo, hoy es fácil hablar de CENACYT, para mí es facilísimo hablar de CENACYT. Tú pusiste los controles y me has ayudado muchísimo porque me has quitado los problemas que tendría si yo tuviera el poder absoluto en CENACYT. Pero habla un poco esa reflexión de gobernanza y poder
ministerio, secretaría, autoridad. Dinos un poco de ese proceso hace 20 años. Gracias, Eduardo. Cuando me tocó ser secretario de Senacid, de hecho tenía una política centralista. Es decir, la tendencia que prevalecía es que Senacid era la que hacía ciencia. Y entonces los recursos iban empezando a orientarse hacia Senacid y contratar a científicos y similares. Mi experiencia como científico me decía que eso es un error por muchas razones. Si hay algo que caracteriza a los científicos es que desde que arrancamos tenemos que pensar por nosotros mismos, porque se trata de enfrentarnos a lo que no se conoce, donde nadie me puede orientar cuál es la respuesta. Entonces ahora me imagino yo, soy secretario, queriendo decirle a un Eduardo Ortega qué hacer sobre vacunas. O sea, es ridículo y de una vez dejarían de tenerme respeto. Senacid no puede saber más que sus beneficiarios. Senacid es una oficina gubernamental. Si nosotros en Senacid, me gustaría incluirme en esa familia todavía, empezáramos a tragarnos científicos, le cortaríamos las alas. Así que el primer concepto es que tenía que ser descentralizado para no cortarle las alas a quienes hoy en día nos dan la reputación que tenemos. Y entonces viene el tema de ser un ministerio. De hecho, me lo propusieron. Me propusieron que en la ley del 2007 el secretario fuera por 7 años. Yo dije que no, gracias. Eso sin consultarle a mi esposa Dayan, que por supuesto se hubiera opuesto. Pero mi argumento es que en la fase incipiente de una institución como Senacid, el secretario tiene que tener la confianza del presidente. Si fuera una institución que ya va sobre ruedas es distinto. Entonces llegamos a la feliz situación donde un presidente entrante tuvo suficiente confianza en ti como secretario para pedir que te quedaras el siguiente periodo. Esos 7 años sí son bien ganados, no son impuestos. Cuando una institución se convierte en ministerio, tiene varios problemas y aquí tenemos 2 personas, más de 2, que lo pueden compartir. Veo varios ministros dando vueltas por aquí. Primero, hay una expectativa política. No es lo mismo discrepar con el gobierno siendo una institución autónoma que siendo un ministerio. Se interpreta distinto. Pero lo peor es que uno se convierta en el regente. Es decir, tendrías que decirle a alguien, te voy a multar. Lo digo en sentido figurado, pero no exagero mucho. Entonces Senacid quedaría decidiendo si el combustible, las drogas, los gases se ajustan a las especificaciones científicas correctas o no, y pronto terminas peleándote con la mitad del país
como de hecho lo viven la mayoría de los ministerios. Exactamente aquí, sin duda alguna, e inescapable, inexorablemente. Senacid tiene la ventaja de que es la madrina que llega con las golosinas. Aquí está tu fondo de investigación, tu beca, todo el mundo te quiere porque tú no tienes que darle rejo a nadie. Si no, agarra carril, bueno, busca la plata en otro lado, pero yo no te quito nada. Entonces yo pienso que Senacid es una secretaría. Nosotros trabajamos, o ustedes trabajan para la comunidad científica. Ellos son los que saben. La Senacid es la que se asegura que ese conocimiento fluye a la sociedad. Y como gobernanza, creo que lo mejor que nos pudo pasar es que la comunidad aceptara que el secretario no es la autoridad principal, que hay una junta directiva, un consejo interministerial con ministros de Estado y una comisión nacional, y que te la tienes que pasar mañana, tarde y noche planeando las siguientes juntas directivas y reuniones con esos organismos. Bueno. Muchas gracias, Nadia. Cerramos el conversatorio. Me gustaría atar estas muchas merecidísimos agradecimientos y comentarios y preguntas sobre ciencias en esta sala tan llena de científicos. De vuelta un poco hacia la educación, dado que estamos todos aquí también para apoyar al CIEDU. Y creo que es la conexión perfecta, ¿no? Porque realmente el CIEDU está parado entre los dos campos, ¿no? Es un centro de investigación en educación. Entonces, entre las cosas que estaban comentando, ¿no? Yo recordaba desde la pregunta con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cómo en los momentos en que Julio estaba gestionando estas preguntas de cómo cerramos o no cerramos y cuándo, y los temas más de salud, en el CIEDU le pudimos entregar días después de que se cerró al Meduca un análisis de lo que iba a pasar cerrando las escuelas, entendiendo la inequidad que había en acceso al Internet y a dispositivos, a celulares, en todo el país. No habíamos hablado todavía de que nos íbamos a ir hacia la virtualidad. Todavía solamente habíamos cerrado escuelas. Pero mirando hacia adelante sabíamos que nos íbamos a ir hacia allá. Sabíamos que había inequidad en el acceso a lo que nos iba a permitir hacer virtualidad y por ende que íbamos a terminar en inequidad. Entonces llamamos a un economista, llamamos a un estadista, buscamos los datos del INEC, que no existían como los necesitábamos, pero los cruzamos y le pudimos presentar al Meduca, esto es lo que va a pasar, tenemos que mirar por allá. Y después hubo muchas oportunidades de trabajar con ciencia en Panamá y con científicos de otras áreas sobre cómo regresamos a las escuelas seguramente, cómo atendemos los temas emocionales y la oportunidad que nos ha dado el CIEDU. Arrancando el evento hoy, me siento muy emocionada de hasta dónde hemos podido llegar, porque muchos de ustedes me decían precisamente eso, ¿no? Que teniendo a CIEDU donde está hoy en día, las investigaciones que se han estado sacando les están dando la información que necesitaban para diferentes cosas, que hace 8 años cuando no estaba el CIEDU, teníamos la percepción de que había cosas que no estaban funcionando, pero no teníamos los datos precisos y que ahora la información está concreta y que los estudios les están siendo útiles. Así que realmente me siento muy contenta de que sea así. Y les agradezco que hayan venido hoy a apoyar el CIEDU y espero que podamos seguir poniendo esa ciencia al servicio de la educación. Muy buena noche a todas y a todos, amigas y amigos.
Y como está de moda, se dice, me acojo a los saludos que ya se han hecho a todas las personalidades presentes. Bien, la tarea que a mí me han dado es extraordinariamente difícil, que es hablar sobre Julio, por si hemos hablado toda la noche, hemos escuchado a Julio. Pero yo creo que con gusto voy a compartir algunos criterios sobre la trayectoria de este distinguidísimo panameño. En primer lugar, yo quiero recordar que Julio viene de un hogar muy especial. Y nada más menciono, su padre fue rector de la Universidad de Panamá y fue jefe de las negociaciones del equipo negociador de los tratados, el doctor Rómulo Escobar. Y su madre fue una distinguida educadora, la tía Tati, querida, profesora de química y biología, que por ahí vemos dos elementos, a mi juicio, presentes en Julio en todo lo que ha hecho. Y la Pedro Pablo Sánchez. Ya me desubicaste, Eduardo. No, quería decirles que cuando uno ve en todo lo que ha hecho y lo que hace y lo que ha hecho esta noche haciendo docencia también, Julio, hay un profundo compromiso con Panamá y un profundo compromiso con la educación. Muchos otros, pero yo creo que eso es bastante, porque no solo se ha quedado en el compromiso, sino que ha estado actuando sobre ello. No hace falta, porque ya lo hizo Yoli al inicio, y lo hizo muy someramente, destacar todos los méritos académicos y científicos de Julio. Desde que era estudiante del San Agustín, cuando fue a Inglaterra, al Instituto Tecnológico, en Manchester, y también fue el estudiante más brillante, a cuando fue a MIT, donde obtuvo su PhD, etcétera, y todos los cargos que ha ocupado. Y en todos lados brilló. No fue un estudiante más, sino que fue distinguidísimo. Pero esa es la parte más académica, científica. Pero yo quiero resaltar otros aspectos distintos. Y no sé, les digo, si mencionáramos todos los comités de ciencia en Estados Unidos y en otros lugares, comités editoriales de revistas científicas indexadas, como dicen los científicos de las ciencias duras, la lista sería enorme. Pero yo quiero destacar otros aspectos. Julio tiene, entre otras muchas virtudes y actitudes y prácticas, la de ser puente, la de acercar sectores. En parte hemos podido ver por lo que él decía hoy, cómo, escuchando, a veces no estando de acuerdo, pero encontrando lugares comunes para avanzar. Yo creo que varios aquí de los que estamos aquí hemos estado con Julio en iniciativas muy diversas alrededor de la educación, por ejemplo. Y las podría listar, pero no quiero sino el concepto. Julio ha estado ahí porque Julio tiene el reconocimiento, el respeto y el cariño del sector empresarial, del sector académico, científico, porque Julio nunca está imponiendo cosas, está así indicando hacia dónde ve él que deben ir los tiros. Pero está ahí y ha estado en todo momento. Yo creo que es una gran virtud. Él decía hace un rato, es que nada de esto era lo que yo iba a hablar, pero es que solo escucharlo me hace pensar otros elementos múltiples de lo que es la labor de Julio Escobar Villarrué, para honrar a la tía Tati. Escuchar
y tener paciencia y resiliencia y resistencia. Miren, yo les voy a decir, el IPEBI que ha sido mencionado aquí, el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar de los Educadores de Panamá, que se acaba de convertir en una AIP, que es una iniciativa fundamentalmente de Julio Escobar Villarrué, las AIPs que han abierto Panamá al mundo, que nos han permitido hacer concursos para dirigir instituciones nuestras y hayan venido personas distinguidísimas de afuera, versus esa legislación panameña que si es una entidad panameña, tiene que ser nación panameño el que la dirige. Algo con lo que no me meto porque voy a perder el buen humor, ¿verdad? Pero las AIP han abierto ese espacio y orgullosamente en algunos casos el director ha sido panameño porque sí hay panameños distinguidos, pero ¿por qué no abrirle las puertas a otros? Julio sí lo vio clarito y por eso esa ley ha permitido y recientemente, no voy a mencionar nombres, pero hemos tomado en 2 AIPs de las múltiples que compartimos con Eduardo Ortega Barría, otro distinguido panameño, hemos escogido 2 nuevos directores reconocidos a nivel mundial, y lo digo sin ambajes. Y todo eso se debe a que alguien como Julio Escobar tuvo esa idea y la llevó a fruición, a realizarse. Entonces son virtudes ciudadanas. Ciedo, como decía Nadia, en buena medida es la constancia y tener el objetivo claro y no detenerse en las piedras y todos esos hermosos mensajes porque los hemos visto en tu vida, Julio, los hemos visto en tu actuar. Y esas son virtudes ciudadanas que yo quisiera destacar. Yo quiero que ustedes también tengan en cuenta algo. Julio, y lo dije en otra ocasión que me tocó hablar sobre él, Julio es uno de esos panameños que pudo haberse quedado fuera. Haciendo dinero, no te digo yo, millones, por su inteligencia, por su capacidad, por su profundidad en entender y resolver problemas. Pero optó por regresar a Panamá y fajarse aquí y tener la paciencia. Ustedes saben, imagínense por un momento, Lucy, que ya lo has vivido, y otros que hemos estado en ese ministerio, el tiempo que tardó sentarse con todos los dirigentes, poco a poco, para que vieran que entre todos teníamos que echar a andar la educación y que el IPEBI era necesario. Eso tomó mucho tiempo y paciencia, pero el eje que logró que eso se diera fue Julio Escobar, porque le tenían confianza, porque lo que planteaba era razonable, porque los escuchaba, y eso se dice muy fácil, pero los hechos están ahí. Pero yo quisiera también decir una palabra sobre alguien muy importante, que es Diane Gaylor, su distinguida esposa. Que, dicho sea de paso, para los que no lo sepan, es doctora por Harvard y PhD del MIT también en ingeniería electrónica y todas esas cosas. Además, pero no es eso. Diane, tú has sido la compañera en las buenas y en las malas, porque yo estoy seguro que cada vez que Julio pasaba horas y horas conversando y negociando estas cosas, después llegaba a casa y Diane tenía que recibirlo y darle ánimo. Y eso, gracias, Diane. Yo quería destacar eso porque te lo mereces. Bueno, yo podría seguir hablando, pero yo creo que Julio es un ser humano muy especial. Y debemos sentirnos orgullosos como panameños de que haya, además, nacido en Panamá y se haya comprometido con este país. Repito, él, Eduardo y muchos otros podrían estar afuera, no digamos ganando dinero. Si fuera por dinero la motivación, ni hubieran pensado regresar a Panamá, como hay muchos otros en esta sala. No digo que sea exclusivo de ellos. Pero el compromiso con una mejor sociedad, una sociedad más justa, participativa,
Y por eso es que Julio le dedica tanto tiempo, y es un detalle que quiero mencionar, los que han estado cerca de Julio, que somos muchos aquí en esta sala, sabemos el uso que hace de su tiempo. Julio te dice, te recibo para reunirnos el martes de 3 a 3:43, exagero el 3. Normalmente es 3:45. Y 15 y punto. Y tiene que aprovechar esos 15 minutos, porque al minuto 16 él tiene otro compromiso. Y así pasa, sin tregua. Y esa es otra gran virtud ciudadana. De modo que hacerle un reconocimiento a Julio después de todo lo que hemos escuchado es tan lugar común de lógica lo que ha hecho por tanta gente, pero sobre todo porque ha mantenido todo el tiempo la visión clara hacia dónde se debe ir. Y nosotros en la Fundación Ciudad del Saber hemos tenido el privilegio de tenerlo como síndico. Y hay algo que no puedo dejar de mencionar. Él lo ha dicho de una manera muy elegante y diplomática, pero Julio, cuando tiene que decir eso por ahí no es, lo dice, que es una práctica poco utilizada en nuestro país. Es muy fácil, sobre todo ante el poder político, económico, etcétera, sucumbir y decir y estar de acuerdo con algo, aunque uno sabe que no debe ser. Bueno, a mí me consta que cuando Julio piensa que algo no está bien, lo dice, lo mantiene respetuosamente. Nunca he escuchado de nadie, ni he tenido la oportunidad de ver a Julio molesto o fuera de control. No, él mantiene esa paz interna que transmite en todo lo que hace. Y esa es otra gran virtud ciudadana. Y de modo que honrar a Julio es honrarnos todos. Yo creo que debemos sentirnos honrados en la persona de Julio, porque además de todo eso, Julio es un gran amigo. Y el amigo no es el que está de parranda con uno todos los días, ni mucho menos. Es el que está ahí siempre. La persistencia, el saber hacia dónde hay que ir entre todos, ir en grupo, ir en conjunto, y eso toma no solo una gran capacidad y tenacidad, sino una gran virtud de un ejemplar ciudadano, Julio, y en función de eso te vamos a entregar, ¿dónde está? Pequeño reconocimiento que dice así, perdón, sí, pero déjame leerlo primero. Reconocimiento al doctor Julio Escobar Villarrué por su compromiso incondicional con Panamá y su impacto en la educación, ciencia e innovación, CIEDO y Ciudad del Saber. Julio, un gran abrazo.